El gobierno de Volodymyr Zelensky hace aguas debido a la corrupción. En las últimas horas estalló un escándalo que involucra al Ministerio de Defensa por un desfalco de millones de dólares en adquisiciones militares, lo que da cuenta que las donaciones de Occidente para la campaña militar antirrusa han caído en saco roto. Ahora se ha abierto una investigación que algunos expertos cuestionan porque está liderada por un funcionario que desde que llegó al cargo hace algunos meses ha sido señalado por prácticas corruptas. Esto les lleva a creer que la solución al flagelo está muy lejos de llegar. ¿Se hundirá la reputación de Ucrania aún más de lo que ya está? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El propio gobierno ucraniano lo ha admitido. El monstruo de la corrupción le carcome desde las entrañas. El Ministerio de Defensa de Ucrania inició una investigación interna en las prácticas de adquisiciones militares del país y el resultado de las gestiones reveló el extravío de 262 millones de dólares. Efectivamente, el dinero no está, parece haberse evaporado y los responsables podrían ser procesados penalmente en medio de una supuesta ofensiva contra el delito. El ministro de la cartera castrense, Rustem Umerov, asegura que desde que asumió el cargo hace 4 meses está decidido a trabajar para limpiar el ejército del país. Durante meses desde que inició la campaña antirrusa, Kiev ha visto incrementar las denuncias de corrupción administrativa, toda vez que muchas voces han indicado que las armas donadas por Occidente han ido a parar al mercado negro mediante contrabando, desviadas a otras naciones, incluso las del conflicto de Medio Oriente. Se habla de participantes sin escrúpulos dentro y fuera del gobierno de Volodymyr Zelensky. Se han vendido a grupos irregulares en el hemisferio oriental hasta el 70% de las armas que podían servir para contrarrestar el avance de las Fuerzas Armadas rusas, según un reporte noticioso de la televisora CBS. ¿Será esta narrativa una forma de justificar el fracaso ucraniano en el frente? Estamos erradicando la corrupción, insistió Umerov. El sistema resiste, pero lo superaremos, y garantizó que las noticias sobre arrestos y procesamientos por corrupción serán cada vez más comunes bajo una nueva arquitectura de adquisiciones basadas en los estándares de la OTAN para prevenir futuros robos. Pero desde hace muchos años, Ucrania figura como uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Cuando el gobernante ucraniano presentó a Umerov como nuevo ministro de Defensa del país en septiembre pasado, se comprometió a frenar toda malversación. Pero resulta que los medios de comunicación orientales señalan un inconveniente. El Nobel ministro también está incurso en corruptelas. En septiembre de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción ordenó a la Oficina Nacional Anticorrupción investigar denuncias de desfalco contra Umerov y 2 de sus adjuntos en el Fondo de Propiedad Estatal, la agencia que dirigió antes de asumir la cartera militar. En su momento, la situación provocó las burlas del Kremlin. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ironizó al respecto. Zelensky despidió a un ministro de Defensa por corrupción y en su lugar nombró a otro ministro en torno a quien no investigó previamente y que hoy está siendo investigado, y nada menos que por corrupción. Lo cierto es que el Parlamento ucraniano nombró a Umerov a petición de Zelensky en medio de una votación aplastante. El presidente ucraniano anunció entonces la sustitución de Alexei Reznikov, el anterior ministro, afirmando que el departamento necesitaba nuevos enfoques. De modo que Umerov es quien, aún incurso en denuncias de irregularidades, está trabajando con el Servicio de Seguridad de Ucrania para frustrar un complot que involucra una transacción de municiones por valor de 39 millones de dólares. ¿Será fidedigno el resultado de este procedimiento? Estamos reconstruyendo los mecanismos de adquisición para garantizar la entrega continua de armas y suministros no letales a las Fuerzas Armadas, así garantizó Umerov. Pero ello no ha reducido la importancia de los múltiples escándalos de corrupción ocurridos bajo su predecesor, Alexei Reznikov. Se incluyen compras de alimentos para las tropas a precios inflados y la adquisición de chaquetas cuyo costo, según se informa, casi triplicó entre el momento en que se enviaron y el momento en que se entregaron. Zelensky también despidió a los directores de los 33 centros de reclutamiento militar de Ucrania en agosto de 2023. La razón, supuestamente aceptaron sobornos para aprobar exenciones médicas falsas
para aspirantes a soldados que estaban desesperados por evitar el servicio militar obligatorio. Ello terminó en una desbandada de civiles en edad militar que deja hoy al ejército en una enorme crisis. Zelensky se ha quedado sin la posibilidad de reponer los cientos de batallones arrastrados por el poder de fuego ruso y obligado a recurrir a mercenarios, voluntarios y ancianos para seguir luchando contra las tropas del Kremlin en el flanco oriental europeo. La última semana de diciembre de 2023, el asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, se quejó de que muchos funcionarios públicos en Ucrania continúan incurriendo a prácticas corruptas a pesar del conflicto en curso con Rusia y que los sobornos siguen siendo una norma socialmente aceptable. Destacó que Ucrania ha estado plagada de una corrupción rampante durante décadas, ubicándose en el puesto 116 de 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en 2022. Y fueron varios los escándalos que causaron preocupación entre los partidarios occidentales de Kiev desde febrero de ese año. Cuando se le preguntó si los funcionarios ucranianos comprenden la gravedad de la situación, Podolyak dijo a un canal de televisión: viven en un entorno en el que se considera realmente genial aceptar sobornos cuando los demás están en una situación difícil. Entonces, el círculo de un corrupto le considerará una persona exitosa, deploró el asistente presidencial. Lamentó que esa sea la forma de pensar de una cierta capa de la población ucraniana. A principios de diciembre, el Washington Post informaba que los ucranianos se niegan cada vez más a luchar para lo que consideran un gobierno corrupto e incompetente y buscan huir del país. Ello ha llevado a 650.000 jóvenes a escapar del servicio militar. Pero es irónico que, según el periódico, los hombres que se quejan de esa corrupción a menudo intenten evitar el servicio castrense obligatorio mediante sobornos y falsificaciones. Esta situación produjo el escándalo de corrupción masivo en el que se abrieron 112 causas penales contra funcionarios de centros de reclutamiento del país. Semanas antes, en noviembre, trascendió una investigación que demostró que 63% de los ucranianos cree que la corrupción es el mayor problema del país y en segundo lugar ubicaron el conflicto con Rusia. Es justamente la corrupción lo que mantiene a Kiev alejado de su ingreso a la Unión Europea, según señalan en Bruselas, que ha pedido a Zelensky francas reformas al respecto. El asunto es si el mandatario será capaz de adecentrar una institucionalidad cuyas prácticas administrativas están fuertemente cuestionadas dentro y fuera del país. Por lo pronto, los expertos no han podido dejar de ver este problema como la raíz del fracaso de Ucrania ante Rusia en el frente bélico, si se toma en cuenta que ha contado con toda la ayuda que las potencias occidentales pueden dar y que esta no ha sido poca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.